Imagina que le prometes lealtad hasta la muerte a la persona que más admiras en el mundo, tu líder, tu amigo. Imagina que lo miras a los ojos y le dices, aunque todos te den la espalda, yo jamás lo haré. Y ahora, imagina que apenas unas horas después, estás temblando de frío y miedo junto a una fogata, rodeado de extraños, y juras 3 veces que no tienes ni idea de quién es él. Pero esta no es solo una historia de traición. Es la crónica de cómo la noche más humillante en la vida de un hombre se convirtió en la base de su futuro. Esta es la noche en que Pedro, el discípulo apasionado, el hombre llamado a ser la roca de la iglesia, casi lo pierde todo, y al hacerlo, encontró el único camino hacia su verdadero destino. Acompáñenme a desentrañar los eventos, el miedo y la gracia que marcaron esa noche crucial en la historia. Todo empieza en un cuarto en Jerusalén, durante la última cena de Jesús con sus apóstoles. El ambiente está cargado, hay una tristeza que se puede sentir. Jesús acaba de lavarles los pies. Un gesto de humildad que pone de cabeza todo lo que ellos creían saber sobre el poder. Compartieron el pan y el vino, y Jesús estableció el memorial que resonaría a través de los siglos. Pero de pronto, algo cambia. Jesús mira a sus hombres, a su círculo de confianza, y suelta unas palabras que los dejan helados: todos ustedes me abandonarán esta noche. La confusión se apodera de ellos. ¿Abandonarlo? ¿A él? Después de todo lo que han pasado juntos. Y ahí es cuando Pedro, siempre impulsivo, siempre el primero en saltar, no puede quedarse callado. Su voz resuena, llena de una confianza ciega. Según cuenta el Evangelio de Mateo, él declara: aunque todos tropiecen por causa tuya, yo nunca tropezaré. No hay ni una pizca de duda en sus palabras. Es la declaración de un hombre convencido de su propia lealtad, de su propia fuerza. No dice voy a intentarlo o espero que no. Él lo afirma. Su lealtad, en su mente, es superior a la de todos los demás. Jesús, con una calma que choca con la pasión de Pedro, lo mira y le responde con una profecía demoledora: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. La respuesta de Pedro es casi un grito, una mezcla de desesperación y orgullo herido. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Insiste, y los otros discípulos, contagiados por su energía, dicen lo mismo. En ese momento, Pedro está lleno de confianza en sí mismo. Cree que se conoce, cree que su amor y su valentía son más que suficientes. No puede ni imaginar un mundo en el que su lealtad pudiera fallar. Pero la noche apenas comenzaba, y su confianza estaba a punto de enfrentarse a una prueba que jamás habría podido concebir. No sabía que, aunque su espíritu estaba dispuesto, su carne era débil. Unas horas más tarde, el escenario es completamente distinto. La atmósfera solemne de la cena ha sido reemplazada por la tensión asfixiante del huerto de Getsemaní. Mientras Jesús ora con angustia, a Pedro y los otros, a quienes les pidió que vigilaran, les gana el sueño, su primera pequeña prueba de resistencia. Y fallaron. De repente, la calma de la noche se hace añicos. Se oyen los gritos de una multitud, el brillo de antorchas y el destello de espadas. Judas Iscariote, uno de los suyos, guía a los guardias para arrestar a Jesús. Y en un arranque de valentía impulsiva, Pedro reacciona. Saca su espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Es un acto de violencia desesperada, su último intento de defender a su maestro por la fuerza. Pero Jesús lo detiene. Vuelve tu espada a su lugar, le ordena, mientras sana al hombre herido. El momento de luchar ha terminado. Jesús se entrega por su propia voluntad. Y en medio del caos y el pánico que se desatan, todos los discípulos, incluido Pedro, huyen y se dispersan, justo como Jesús lo había predicho. Aún así, algo hace que Pedro no huya del todo. Quizás es la culpa, el amor o una necesidad desesperada por saber qué va a pasar. El Evangelio de Mateo nos dice que Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Esa pequeña frase, de lejos, lo cambia todo. Ya no está al lado de su Señor. Ahora está en las sombras, observando desde una distancia segura. Entra al patio del palacio de Caifás, un lugar hostil, el corazón del territorio enemigo. La noche es fría, y los guardias han encendido una fogata. Pedro se acerca y se sienta con ellos, intentando pasar desapercibido, solo queriendo ver cómo acabaría todo. Está rodeado por las mismas personas que acaban de llevarse a su líder. El aire está lleno de hostilidad. Cada mirada, cada susurro, aumenta la presión. Y el miedo, igual que el frío de la noche, empieza a calarle hasta los huesos.
El calor de la fogata no es suficiente para el frío que siente Pedro por dentro. Está sentado ahí, entre los guardias, un extraño tratando de ser invisible, pero la luz de las llamas le delata el rostro. La primera acusación es casual, casi al pasar. Una de las sirvientas del sumo sacerdote se le acerca, lo mira y le dice: «Tú también andabas con Jesús de Galilea». Es una simple observación, no una acusación formal, pero para el corazón aterrorizado de Pedro, suena como una sentencia de muerte. El pánico lo domina, y frente a todos, suelta una respuesta rápida y cortante: «No sé de qué estás hablando». Es la primera grieta en su promesa. Inquieto, Pedro se mueve hacia la entrada del patio, como queriendo huir de la luz y de las miradas. Pero allí, otra sirvienta lo ve y le dice a los que están cerca: «Este andaba con Jesús de Nazaret». Ahora la acusación es más pública. La presión sube. Esta vez, Pedro no solo lo niega, sino que, como cuenta Mateo, lo hace con juramento: «No conozco a ese hombre». La negación es más fuerte, un intento desesperado por poner distancia entre él y Jesús. Pasa más o menos una hora en la que Pedro seguro no paró de darle vueltas a sus palabras, con el corazón latiéndole a mil por el miedo y la vergüenza. Pero su prueba no ha terminado. Ahora se le acerca un grupo. Ya no es una persona, son varios los que lo enfrentan. Uno de ellos, pariente del hombre al que Pedro le cortó la oreja, lo desafía. Le dicen: «Seguro que eres uno de ellos, tu acento te delata». Su forma de hablar de Galilea lo ha traicionado. Acorralado, sin salida, la última barrera de integridad de Pedro se viene abajo. En un clímax de terror puro, el hombre que prometió morir por Jesús hace lo impensable. La Biblia dice que comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». Y justo en ese instante, mientras las maldiciones todavía están en sus labios, se oye un sonido que atraviesa la noche: el canto de un gallo. En ese momento, el Evangelio de Lucas añade un detalle que te rompe el corazón. A través del patio, en medio de su propio juicio humillante, el Señor se volvió y miró a Pedro. No fue una mirada de ira ni de decepción, fue solo una mirada. Y en ese cruce de miradas, la promesa audaz, la advertencia de Jesús y la amarga realidad de su fracaso chocaron de frente en la mente de Pedro. El canto del gallo fue como un trueno en el alma de Pedro, y la mirada de Jesús fue el rayo que lo partió en dos. De repente, las palabras de su maestro resonaron en su cabeza con una claridad ensordecedora: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Todo su orgullo, su confianza, su imagen de sí mismo como el discípulo valiente, todo se hizo añicos. La horrible verdad de lo que acababa de hacer lo golpeó como una ola gigante. No solo había roto una promesa, había negado a la persona que era el centro de su mundo, y lo había hecho con maldiciones. El Evangelio nos dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Imaginen la escena: el supuesto líder de los apóstoles, el hombre apodado Roca, huyendo a la oscuridad de la noche, completamente quebrado, ahogado en un llanto que no podía controlar. Este no era el remordimiento de Judas, que lo llevó a la desesperación y a la muerte. Era el llanto del quebrantamiento, el dolor de un corazón que, a pesar de su terrible fallo, todavía amaba a quien acababa de negar. Esa noche, Pedro casi lo perdió todo. Perdió su orgullo, perdió su justificación, perdió la idea de que era un seguidor fiel y valiente. Desde cualquier punto de vista humano, había cometido el peor de los fracasos. Era un cobarde. Podría haberse hundido en la vergüenza para siempre, convencido de que su error era imperdonable y que había perdido su lugar, su llamado y su relación con Jesús. Esa noche amarga, solo con sus lágrimas, Pedro era un hombre destruido, seguro de que todo había terminado. Los días después de la crucifixión debieron ser una tortura para Pedro. La increíble noticia de la resurrección seguro se sentía agridulce, manchada por la sombra de su fracaso. ¿Cómo iba a ser capaz de mirar a Jesús a la cara otra vez? La respuesta llega en una playa, a orillas del mar de Galilea, como lo cuenta el Evangelio de Juan. Jesús resucitado se aparece a varios discípulos que habían vuelto a su antigua vida de pescadores. Después de una pesca milagrosa, los invita a desayunar, y de forma muy significativa, ha preparado un fuego, un eco doloroso de aquella otra fogata donde Pedro lo negó. Una vez que terminan de comer, Jesús se dirige a él directamente, pero no lo llama Pedro, la roca, lo llama por su antiguo nombre, Simón, hijo de Jonás, y le hace una pregunta simple pero increíblemente profunda:
¿me amas más que estos? La pregunta no solo es sobre su amor, sino que es un recordatorio sutil de su vieja presunción de que él amaba a Jesús más que los demás. Con humildad, sin compararse con nadie, Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya no hay arrogancia, solo una apelación a que Jesús lo conoce por completo. Jesús entonces le da una orden: apacienta mis corderos. Jesús le hace la misma pregunta una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y de nuevo, Pedro responde con esa misma sencillez: sí, Señor, tú sabes que te quiero. La respuesta de Jesús es parecida: pastorea mis ovejas. Finalmente, por tercera vez, Jesús pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? El relato dice que a Pedro le dolió que le preguntara por tercera vez. Cada pregunta era un eco de cada una de sus negaciones. Con el corazón al desnudo, Pedro le contesta: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y con esa tercera afirmación, la restauración está completa, una declaración de amor por cada negación. Y por tercera vez, Jesús le da la misión que definiría el resto de su vida: apacienta mis ovejas. Su llamado no solo no fue cancelado, sino que fue reafirmado públicamente. El fracaso no fue el final de su historia, fue el requisito para empezarla de verdad. La noche en que Pedro casi lo pierde todo fue, irónicamente, la noche en que lo ganó todo: la humildad. Perdió la confianza que tenía en sí mismo para aprender a depender por completo de la gracia de Dios. Su mayor fracaso se convirtió en el fuego que lo forjó como el líder compasivo y fuerte que la iglesia necesitaba. El hombre que una vez huyó por miedo a una sirvienta, tiempo después se pondría de pie ante miles de personas en Pentecostés y predicaría sin miedo alguno. La historia de Pedro, en el fondo, es nuestra historia. Es un recordatorio de que todos somos frágiles, de que todos podemos caer, y de que nuestras promesas más valientes pueden hacerse polvo ante el miedo. Pero también es la prueba definitiva de que el fracaso no tiene por qué ser el final. La historia de Pedro nos enseña que un corazón roto puede ser el comienzo de la verdadera restauración. Nos muestra que la gracia de Dios no se basa en que seamos perfectos, sino que se hace perfecta justo en nuestra debilidad. ¿Qué lección te deja a ti esta historia? ¿Alguna vez has sentido una gracia así de inesperada en un momento de debilidad? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Si esta historia te impactó, considera suscribirte y compartir este video. Hay muchísimas más historias de transformación como esta que esperan ser contadas. Gracias por acompañarme en este viaje.